Lección 18. Analítica trascendental. En la analítica trascendental, la pregunta es la misma. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos conocimientos a priori de objetos reales? Si estudiamos los objetos reales, nos encontramos con que tienen naturaleza, entendida como objetos regidos por leyes, que tienen sustancias y además son causa y efecto. Si están ahí, es porque algo las movió, según ciertas leyes, pero además reaccionan entre sí, regidas también por leyes que pueden ser estructuradas matemáticamente. Si el conocimiento no es a priori, entonces las cosas mismas nos las enseñaron, pero según Hume, las cosas envían impresiones y nada más. Que cada cosa tenga su esencia o que es efecto y causa demuestra que no son impresiones ni están en la realidad sensible, sino que son a priori, por ejemplo las leyes del movimiento. Entonces aquí se plantea la duda: ¿cómo es posible el conocimiento de la realidad de las cosas? La realidad en Descartes es que a un pensamiento le corresponda un objeto allende el pensamiento. Si recordamos a Descartes, la duda tiene ante sí un campo relativamente vasto sobre el cual ejercitarse, pero ese campo vastísimo sobre el cual la duda se ejercita puede dividirse en dos grandes sectores: las cosas que vemos, oímos y tocamos, las cosas reales de la realidad, o nuestro ver, oír y tocar, esas cosas, los pensamientos. En Descartes, la duda hace mella en la realidad, pero no en el pensamiento. Descartes dice: si yo pienso el centauro, puede ser que el centauro no exista, pero mi pensamiento de él sí existe. Es como dice Descartes: si yo sueño que estoy volando, puede ser que yo efectivamente no esté volando, sino durmiendo, pero no puede ser que no esté soñando que estoy volando. Entonces Descartes llama realidad que a un pensamiento le corresponde a un objeto allende el pensamiento. Por eso Descartes dice que puede perfectamente no incurrir jamás en error ninguno, con solo tener cuidado de no afirmar ni negar ningún pensamiento. Nosotros decimos que algo es real cuando ponemos ese algo como sujeto de un juicio. Un juicio es la afirmación o negación que hacemos de una propiedad que atribuimos o no a algo. Algo es real cuando lo consideramos sujeto de juicio o de una serie de juicios posibles. Si yo digo A es, entonces considero A como algo real, porque al lado de A he puesto la partícula, la cópula es, que está aguardando a que venga predicados a determinar lo que A es. La función fundamental del juicio es poner la realidad, luego que está puesta la realidad, determinarla. La función intelectual del juicio es la misma que la función ontológica de establecer una realidad. Cuando no sabemos si algo es o no realidad, pero sospechamos que sea, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud consiste en decir: ¿qué es eso? Si contestamos que es algo, entonces queda establecida la realidad. Si contestamos que no es nada, queda establecida que no es una realidad. Por tanto, el solo hecho de preguntar ya constituye una posición de realidad. Las diferentes formas del juicio contendrán en su seno diversas formas de realidad, mismas puestas. En la lógica formal se hallan los diferentes juicios, que son 4: cantidad, cualidad, relación y modalidad, y en cada uno de ellos 3 diferentes más. En cantidad, individuales, este es B; particulares, algunos A son B; universales, todo A es B; de cualidad, afirmativos, predican el predicado del sujeto, este A es B; negativos, aquellos que no predican el predicado del sujeto, este A no es B; infinitos, predican del sujeto la negación del predicado, los pájaros son no mamíferos; de relación, categóricos, afirman sin condición ninguna el predicado del sujeto, el aire es pesado; hipotéticos, no afirman el predicado del sujeto más que sub conditione. Si A es B, entonces C. Disyuntivos, afirman alternativa y exclusivamente uno u otro predicamento o varios. A es B, o C, o D. Modalidad, problemáticos,
Se afirma el sujeto, el predicado como posible. A puede ser B. Asertóricos. El predicado se afirma como predicado efectivo del sujeto. Puede ser así, pero podría ser de otro modo. Apodícticos. El predicado se afirma del sujeto como teniendo necesariamente que ser predicado del sujeto. Esta lógica formal da una forma correspondiente a la realidad, dando según Kant la tabla de las categorías, siendo no ya como lo obtuvo Aristóteles por casualidad, sino que la obtendremos sistemáticamente deducidas del acto mismo de juzgar, de formular juicios. Las tres formas de juicio de la cantidad dan a tres categorías: unidad, pluralidad y totalidad. En la cualidad, los juicios afirmativos nos dan la categoría de la esencia, que Kant llama realidad en sentidos de esencia, consistencia. En los juicios de calidad se extraen tres categorías de esencia, llamadas realidad, en sentido de esencia. Los juicios de relación se extraen tres categorías: su substancia con su complemento natural de propiedad, porque cuando yo afirmo categóricamente que una cosa es esto, considero esa cosa como una substancia, y esto que de ella afirmo como una propiedad de esa substancia. Hipotéticos, la categoría de la causalidad, porque cuando formulamos un juicio de este tipo, si A es B, es también C. Ya asentamos el esquema lógico de la causalidad. Y disyuntivos, la acción recíproca. De los juicios de modalidad, otra categoría. Problemáticos, categoría de la posibilidad. A puede ser B. Asertóricos, categoría de existencia. A es efectivamente B. Y apodícticos, categoría de necesidad. A tiene que ser B. 12 juicios para 12 categorías. Dentro de la analítica trascendental se propone elucidar la deducción trascendental de las categorías. Kant propone mostrar que las categorías son las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la física. Las condiciones del conocimiento son las mismas que las condiciones de la objetividad. El punto de partida de Kant es el conocimiento científico, universal y necesario. Ahora, ¿qué condiciones se necesita para que haya dicho conocimiento? Se necesitan objetos. Dichos objetos tengan un ser, esencia, el conocimiento de la erudición del ser de los objetos, y que estén relacionados como causa y efecto. Es decir, todo lo que las categorías nos dictan dan conocimiento. ¿Cómo las tenemos? Solo dos hipótesis: proceden de nosotros o de las cosas. Podría decirse que esas categorías, que son las condiciones de todo conocimiento, no vienen de las cosas. Son las cosas que nos han regalado las categorías. Pero eso no es posible, porque las cosas no nos envían ni la unidad, ni la pluralidad, ni la totalidad, ni la causa. Solo son impresiones. Si todo lo que hay en la ciencia, si todas las condiciones del conocimiento hubieran de ser proporcionadas por las impresiones sensibles que las cosas nos envían, entonces tendría razón Hume. Las cosas no envían más que impresiones sensibles. Las impresiones sensibles se agruparán en nuestras mentes como vivencias puras, de un modo causal, accidental, en virtud de asociaciones de semejanza, de contigüidad, de contraste. Nosotros entonces no tendríamos seguridad alguna en el conocimiento científico. Esperaríamos que el sol salga mañana por la simple costumbre de haberlo visto salir hasta ahora, pero no por un fundamento real. Kant intuye que proceden de nosotros a través de una inversión copernicana, inspirado en Copérnico, de cambiar de lugar la Tierra por el Sol como centro del universo. Si las condiciones elementales de la objetividad en general, del ser objeto, no pueden ser enviadas por las cosas a nosotros, puesto que las cosas no nos envían más que impresiones, no hay más remedio que hacer lo mismo que Copérnico y decir que son las cosas las que se ajustan a nuestros conceptos, y no nuestros conceptos a lo que se ajustan a las cosas. Las categorías son conceptos puro, a priori, que se imponen a las cosas. Esto simplemente indica que se elimina por completo el residuo de realismo aristotélico, y fijar la correlación fundamental del sujeto y del objeto en el conocimiento. Es decir,
El objeto del conocimiento no es objeto del conocimiento sino atento en cuanto se provea de las condiciones del conocimiento. Ahora bien, esas condiciones del conocimiento es el sujeto del conocimiento el que las da al objeto, el que convierte la cosa en sí misma, en objeto de conocimiento. Así que en tanto el sujeto como el objeto del conocimiento son términos correlativos que surgen en el ámbito del pensamiento humano. Cuando el hombre se pregunta por las cosas, no es el yo biológico, sino sujeto de conocimiento, sujeto cognoscente. La diferencia entre nuestro yo biológico y sujeto cognoscente es que el yo es la unidad puramente vital de nuestro ser, de nosotros mismos, pero cuando se convierte en sujeto cognoscente consiste en proponerse un objeto a conocer, y ese proponerse un objeto a conocer no consiste en otra cosa sino en presentar, en imprimir en las cosas a conocer los caracteres categoriales del ser, de las substancias, de la causalidad, etc. El animal anda por el mundo en una especie de semisueño, de conciencia obtusa, donde las impresiones que recibe del mundo hacen de él y de sus instintos lo que una ley biológica ha hecho. Pero el hombre se alza por encima de todo eso. Esas impresiones múltiples, esas vivencias psicológicas, el hombre en un momento determinado las tiene, sí, pero sé y dice, ¿qué es? En el mismo momento de decir eso, se convierte en sujeto cognoscente, y de inmediato sus impresiones se convierten en objeto a conocer. El físico tiene que estar a priori convencido de que hay objetos. Esos objetos tienen una esencia, pueden ser conocidos, están sometidos a causas y efectos, hay leyes en la naturaleza, porque de no ser así, no tendría sentido hacer ciencia. Pues lo que quiere decir Kant es lo que el yo es. Cuando se convierte en sujeto cognoscente, lo es en relación con el objeto a conocer, y lo que el objeto a conocer es cuando deja de ser mera sensación, mero montón de impresiones para convertirse en objeto a conocer. Lo que el objeto a conocer es, lo es no en sí, sino que el sujeto cognoscente es tal para el objeto, en la función de conocer, y el objeto a conocer es tal para el sujeto cognoscente, en la función de conocer, pero no en sí y por sí. El error de todos los anteriores filósofos idealistas fue considerar que de algún modo podría penetrar en el en sí. Se creía que las categorías eran propiedades de las cosas en sí mismas. No es así. Son propiedades de las cosas, en cuanto que son convertidas en objetos a conocer, pero no en sí mismas. Iban luego al sujeto y decían, yo existo, pero el yo es también una serie de impresiones, como decía Hume. Y Hume tenía perfectamente razón al disipar la idea del yo y la idea del alma en una serie de impresiones, en cuya serie no hay ninguna impresión que sea especialmente la del yo. Entonces, ¿qué es el yo? El yo se convierte en unidad, en sujeto cognoscente, cuando recibe él también esas categorías de unidad, de pluralidad, de causa y de substancia, y entra en la relación de conocimiento. Ni el sujeto cognoscente ni el objeto conocido o a conocer son en sí, son fenómenos, como dice Kant.